Queridos amigos, reciban un cordial saludo de Saulo Medina Ferrer, psicólogo Provida. Para nuestro programa, Cargados de Experiencia, Jóvenes de Espíritu, en el día de hoy vamos a conversar sobre esa perla escondida. Es una expresión que utiliza Jesucristo para el Evangelio, que el Evangelio es Él mismo, y el Hijo de Dios es Dios, y pues bueno, Él ha estado con nosotros desde el principio. Entonces, queridos hermanos, vamos a conversar hoy sobre la primera lectura que nos ofrece la Iglesia para el lunes 11 de febrero. Ese es nuestro banquete para el día de hoy. Antes de continuar, pidámosle a Dios su misericordia con todas las personas que en el día de hoy vayan a agonizar, de manera particular los que estén solos en los hospitales o los que lo rechacen en el momento de su muerte. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y bien, amigos, como una pequeña curiosidad que de pronto puede ayudar a algunos a comprender esta temática que tenemos los lunes este año, la perla escondida, hay algunas personas que le llaman a las canciones de los artistas, de los cantantes que no han sido éxito, les llaman lado B, porque no han sido tan conocidas. En una época en que esto hay que remontarnos 30 años para atrás y más, en la época en que existían los discos de vinilo, había un lado A y un lado B, y las canciones de mayor éxito las ponían en el lado A y las del lado B eran las que menos se escuchaban. Entonces, pues no vamos a decir que esto es ¿cómo lo llamamos? El éxito, ¿no? No vamos a medir las cosas en términos de éxito, pero sí conviene mencionar rápidamente que estamos haciendo referencia este año a esos pasajes que tal vez no son tan conocidos, que no son tan conversados, que no son tan meditados por el pueblo de Dios que somos nosotros, en virtud de nuestro poco conocimiento. Hoy, por ejemplo, trae la Biblia, ese es otro detalle, no hablamos de primera, de segunda lectura. Ahí me equivoqué yo mismo, entonces soy el primero en ofrecer disculpas y en decir las cosas en orden. No se habla de primera lectura, se dice lectura del Génesis. No sé por qué no se dice primera lectura, si es la primera que se hace en la misa. Tendremos una explicación para eso, cuando la conozcamos, la compartiremos. En cualquier caso, mis queridos amigos y hermanos, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que es el relato de la creación. Y si bien es un pasaje de la Biblia ciertamente conocido, que tal vez no encajaría completamente en lo que estoy diciendo de la perla escondida, sí me parece que hay algunos detalles ahí que vale la pena traer a colación, porque están escondidos, para seguir con la misma lógica de lo que estábamos hablando, están escondidos o están escondidos para nosotros porque no hemos estudiado suficientemente la Sagrada Escritura. Trato de encontrar palabras que no suenen agresivas a nadie, que no parezcan descalificadoras. La primera respuesta que debemos dar, o el primer comentario que debemos hacer respecto a la creación, es el siguiente. La Biblia no es un relato que pudiéramos llamar
científico. Tampoco es un relato de rigurosidad histórica en términos de llevar un hilo del tiempo. No es un relato científico, o sea que no pretende decir que el mundo se creó en 6 días y que en el séptimo descansó Dios, porque entre otras Dios no necesita descanso. Cuando digo que no es un libro histórico, estoy haciendo referencia a que los relatos que están contenidos ahí no llevan, me corrijo mejor, no es un libro que lleve una bitácora. Primero esto, después esto, después esto, después esto, como si pudiera ser un diario. No es un diario. Se van mencionando los hechos más importantes, los hechos más relevantes. Esos dos elementos son importantes de tener en cuenta. Así que cuando usted le digan que la Biblia es tonta, que es de una capacidad muy limitada, porque lo único que hace es decir palabras muy, muy corticas con respecto a la realidad, lo que sucede es que la Biblia quiere hablarnos desde otro ángulo. Por ejemplo, el relato de la creación no pretende explicar el origen de la vida y de la realidad tal cual la conocemos. El relato de la creación lo que quiere es mostrarnos que Dios creó el mundo. Eso es lo que nos quiere decir. Hay un cierto orden, fíjate que primero habla de los peces y después de los animales que están en la tierra. Y sabemos que la evolución fue de esa manera. Pero no nos está diciendo que la cosa comenzó de tal o cual manera, sino que en todo está la presencia de Dios. Entonces, número 1, la Biblia no es un libro científico, la Biblia no es un diario. La Biblia busca mostrarnos que en todo está Dios. Pero este relato tampoco es tan corto como nos lo quieren hacer ver. Ese es un punto también importante. Este relato tampoco es una cosa así que uno diga, ay, pero qué gracia. No. Permítanme, con la bondad de Dios y la asistencia del Espíritu Santo, que es Dios también, aportar algunas cosas a lo que estoy mencionando. Mire, resulta lo siguiente. Lo que está hablando ahí la Biblia es que hubo un orden. Y si usted mira en la naturaleza, hay orden. Ese orden hace referencia ¿a qué? A que las cosas no suceden porque sí, sino que hay un principio, hay un fin, hay una causa, hay un efecto, una consecuencia, hay una lógica, un logos, un orden. Ese logos se ve fundamentalmente porque vemos que las cosas no han sido siempre de la misma manera. Sabemos que ha habido cambios, eso lo sabemos. Sabemos que en una época hubo una especie de animales que se llamaba dinosaurios, grandísimos, pesadísimos, algunos de ellos muy violentos, que hacían incompatible la vida humana sobre la Tierra. Eso lo sabemos. ¿Por qué? Porque hemos encontrado restos de dinosaurios. Entre otras, por ahí hay un director de cine que se hizo muchas veces millonario con aquellas películas en las que se supone que el ser humano recreaba a los dinosaurios y hacía un parque de dinosaurios. Bueno, entonces, ese orden que vemos en la naturaleza no hace referencia a que los árboles den sombra o den frescura, sino que ese orden está presente no solamente en el día a día, sino en cómo se han ido transformando las cosas. Y la mejor manera de encontrar la transformación de las cosas es a través de las leyes. Las leyes son aquellas, por ejemplo, físicas, como
la inercia, como la gravedad, que hace que las cosas caigan al piso, la inercia que hace que si usted va en un carro y frena de súbito, todos se van hacia adelante, porque la inercia habla de la tendencia a mantener el estado de movimiento. Si mi estado de movimiento es ir a 100 kilómetros por hora y freno de manera súbita, entonces me voy hacia adelante. Si estoy quieto y arranco muy rápido, me voy hacia atrás. Pero las leyes no son solamente físicas o químicas que explican cómo hay esa interacción con el, ¿cómo se llama? Entre unos elementos y otros de la naturaleza. La interacción entre el oxígeno y muchos otros elementos produce lo que se llaman óxidos. Y la interacción entre óxidos y bases, hablando desde el lenguaje químico, producen ácidos. Entre óxidos, entre ciertos tipos de óxidos y otros tipos de óxidos producen ácidos y bases. Y la interacción entre ácidos y bases produce sales. Todo eso lo explica la química. Y ahí están las leyes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahora? Lo que tenemos es que no existía nada y en un momento empezaron a existir cosas. No había nada. Eso nos lo explica la ciencia. Big Bang lo llaman. Gran explosión. Una molécula con infinita densidad. Una molécula especial. Vamos a llamarla así, que hoy no estamos en clase de física. Y explotó. Y al explotar, se formó lo que conocemos hoy como universo. Pero esa condición en la cual unos cuerpos celestes giran alrededor de otros y que esos cuerpos celestes que giran de una manera específica que siempre es la misma, se llama órbita. La órbita, esos cuerpos tienen una característica y es que no producen luz por sí mismos. Se les llama planetas, por ejemplo. ¿Por qué siempre la misma órbita? El Sol, o bueno, hay otros cuerpos que producen luz y que lo único que hacen es producir luz, fundamentalmente. ¿A esos cómo se llaman? A esos se les llama estrellas. Y la estrella que tenemos en nuestro sistema se llama Sol. La llamamos Sol. Entonces, hay 8 planetas, porque el 9º ya no lo llamamos planeta hoy en día. Es el planeta, es el Plutón, que ahora lo llaman exoplaneta. No sé, no estoy ahorita en elementos para decir por qué eso. Ese orden de que hay cuerpos celestes con luz, otros sin luz. Los que no tienen luz precisos son los que dan vueltas sobre los que tienen luz. Y la vuelta siempre es la misma. Se llama órbita. Eso es un orden. Esos son leyes. Esas leyes, ¿quién las creó? Porque podemos ver cómo la naturaleza se va transformando y cómo un elemento al entrar en interacción con otro produce un óxido. Y puede ser un óxido ácido o un óxido básico. Y la interacción ahí entre unas cosas y otras produce ácidos y bases, lo que dije hace un momento. Cuando ya tenemos el comienzo, ya vemos que de ahí en adelante funciona. Pero ¿quién hizo ese comienzo? ¿Y quién permite que esa transformación sea ordenada para llegar a cosas que no existían antes? Las leyes. ¿Y esas leyes quién las creó? Ahí es cuando vemos que el libro del Génesis, en su primer capítulo, no es tan ridículo, no es tan sencillo, no es tan poca cosa como pretenden decirlo algunas personas. ¿Verdad? El libro tiene lo suyo. Porque está diciendo que en todo está Dios. Señor científico, ¿qué es lo que encontramos en los científicos? Una altura que a muchos nos desborda, una altura intelectual